Muy buenos días, chicos. En unos 3 minutitos ya empezamos la clase del día de hoy. Como se darán cuenta, yo tengo que admitir a los estudiantes que van ingresando a la clase, ¿no? Entonces, esperemos que se vayan incorporando los demás compañeros. Hay un estudiante que está con nombre César, que no le admito porque debe poner el nombre y el apellido. No sé si es que ustedes pueden comunicarse mediante el grupo de WhatsApp o algo, indicándole a César que ponga su nombre y su apellido para poder admitirle en la clase. Ya, para poder empezar necesito que incorporen la opción del video para poderles observar a los estudiantes que están en la clase, ¿ok? Necesito que habiliten la opción de video para poder observarles, chicos. Tengan la bondad. Ya, para los que ya están incorporados, hay un estudiante que está ingresando solo con un nombre que dice César. No lo puedo admitir si no pone nombre y apellido. Si es que le pueden comunicar que cambie su nombre, con mucho gusto le admito en la clase. Toda la clase va a ser grabada para enviarles al final. Si es que tuvieron alguna duda, pueden ingresar al video que se les envíe para que puedan revisar después, ¿ok? Estamos 23, faltan la mitad. No se olviden habilitar sus cámaras, por favor. Los que van ingresando, habiliten sus cámaras, por favor. Ya, si es que tienen alguna preguntita, pueden alzar la mano virtual que tienen ustedes ahí en la opción de la de la videoconferencia. Ustedes tienen una opción. Si es que necesita algo, en este momento voy a aceptar preguntas, unos 5 minutitos para empezar, ¿ok? A ver, Andrés tiene una pregunta. Sí. Dime, Andrés. Hay como traer un cuadernito para apuntar alguna cosa de lo que voy a explicar. Sí, ¿verdad? Sí, voy a explicar ejercicios. Es conveniente que usted tenga un cuadernito y un esfero a la mano para cualquier anotación que necesite hacerla. Ya, gracias, Ok, profe.
¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya. Hay un estudiante que está puesto el nombre César, sin el apellido. Por favor, ponga el apellido para tomarle asistencia. Caso contrario, le retiro de la clase del día de hoy. Ponga su apellido, por favor, el estudiante que está solo con el nombre de César. Estamos 29, chicos. Esperemos unos minutitos para poder empezar. Necesito que los estudiantes que ingresaron habiliten sus cámaras, por favor, para poder tomarles asistencia. Habiliten sus cámaras, chicos. Los estudiantes que no habiliten su cámara, se va a bajar un punto en la tarea que se envíe el día de hoy. Repito, chicos, para que no haya ningún inconveniente y sepan todos, ¿no? Estudiante que no habilita su cámara, se le va a bajar un punto en la tarea que se envíe. Habiliten sus cámaras, por favor, para poderles observar que están óptimos en las clases. Necesito que estén en un escritorio, no que estén acostados, por favor. Tienen que hacer anotaciones, vamos a hacer ejercicios. Hay estudiantes que les veo que están acostados. Habiliten sus cámaras, por favor, chicos. Va a tener una valoración de un punto que habilite su cámara. Si es que tiene alguna inconveniente con su cámara, me envía un mensajito al aula virtual indicando el por qué no habilitó su cámara, ¿ok? Justificando. Y eso puede suceder el día de hoy, no otro día más. Listo, ya estamos 31 estudiantes. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Tal vez antes de empezar, ¿alguna pregunta, chicos? Ustedes tienen una manito virtual para poder preguntar. Bueno, si es que no hay preguntas, empezamos. Listo. Necesito que se ponga en un escritorio con un cuaderno y un esfero y anote lo más importante. ¿Ok? Si es que usted está acostado, le recuerdo que toda la clase va a estar filmada y va a valorarse todo, ¿ok? Listo. Voy a compartirles este momento mi pantalla para empezar la clase con las diapositivas. Muy bien, vamos a empezar. El tema de hoy, chicos, es del movimiento parabólico. ¿Sí? Si es que usted tiene alguna pregunta, puede alzar la manito. Yo estoy siempre atento para cualquier pregunta y poder ayudarle. ¿Sí? Bien.
Los estudiantes que todavía no ingresan, yo voy a ir aceptándoles conforme pase la reunión. De aquí podemos observar que nuestro tema es de movimiento parabólico y he puesto aquí un pequeño GIF, una imagen en movimiento en donde está Lionel Messi lanzando un tiro libre, en donde la pelota tiene una trayectoria parabólica. Ese justo es el movimiento que vamos a estudiar. Todos los movimientos que tengan una trayectoria parabólica. ¿Sí? Bien, vamos a ver una aplicación. Nos dice, imaginémonos que estamos en un estadio de fútbol. El portero quiere sacarla lo más lejos posible al campo contrario. La eleva para que tenga el mayor alcance posible. Bueno, el portero, ¿qué es lo que hace? Lo patea lo más fuerte posible, ¿no es cierto? Pero influye muchas cosas para que llegue a un alcance máximo, como por ejemplo la fuerza que lo pegue o el ángulo de inclinación del pie con el balón. Ya, aquí el balón describe una trayectoria parabólica, semejante al gráfico que les voy a indicar este momento. Es el gráfico de una parábola, una trayectoria parabólica. Por eso a este tipo de movimiento se le conoce como tiro parabólico también. Movimiento parabólico, tiro parabólico es lo mismo, ¿ok? Y es de gran importancia por sus múltiples aplicaciones. En algunos libros ustedes van a encontrar el movimiento semiparabólico. Sería desde aquí, desde una altura máxima, por ejemplo, desde un barranco, una mesa, una casa, la terraza de una casa, se puede lanzar desde aquí un objeto y sería la mitad de la trayectoria parabólica, sería un tiro semiparabólico o movimiento semiparabólico, cuando es desde aquí, desde la altura máxima, hasta que alcanza una distancia, un alcance. Listo. Acá tengo otro gráfico. Este gráfico de aquí es muy importante, ya que aquí me indica las características de lo que influye en este movimiento. Lo que siempre va a influir aquí, como se va a hacer un lanzamiento con un ángulo de inclinación, va a haber un lanzamiento en el aire. Por lo tanto, siempre va a influir la aceleración de la gravedad. Siempre va a estar aquí involucrada la aceleración de la gravedad. Desde que inicia hasta que va a la altura máxima y termina. Llega a un alcance máximo que se le va a conocer como X máxima. Y en la altura máxima va a tener una Y máxima o una altura máxima. Siempre va a haber una velocidad en este movimiento. Aquí podemos observar que tenemos se puede decir una pelotita, ¿sí? Una partícula, o también le puedo decir un cuerpo que está en movimiento. Si ustedes observan esas flechitas, significan los vectores de la velocidad. En algún momento usted observa que se hacen pequeñitas y en otro momento que se hacen grandes. Eso significa que va a variar la velocidad. ¿Por qué? Por la aceleración de la gravedad. Si usted observa aquí, Bx comienza igualita. Acá Bx está del mismo tamaño. Acá está del mismo tamaño, del mismo tamaño, del mismo tamaño, del mismo tamaño, del mismo tamaño. Acá, en cambio, BY tengo con una longitud. Luego aquí va aumentando, disminuyendo, perdón. Aquí va disminuyendo hasta que se hace cero y luego va aumentando, pero cambia su dirección hacia abajo. ¿Qué me quiere decir eso? Que la velocidad va a tener dos componentes. Eso significa que mi movimiento parabólico es un movimiento compuesto. En el eje X voy a tener un movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y en el eje Y voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Se podría decir el movimiento vertical caída libre, ya que ese es el movimiento en donde tenemos presente la aceleración de la gravedad. Este movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente variado ya hemos visto en las anteriores clases. Eso vamos a aplicar acá, ¿ok? Entonces, repito, siempre en el eje X vamos a tener movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y variado, porque ya tenemos la gravedad, ¿ok? Por eso es lo que en esta flechita de Bx, si ustedes observan, siempre va a ser igual,
porque es una velocidad constante. Pero en el eje Y cambia. Aquí miren, esta velocidad va disminuyendo hasta que llega a la altura máxima. Y luego cuando ya va bajando, cambia de dirección y va aumentando. Similar al movimiento vertical caída libre, que decíamos, cuando un objeto sube, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye hasta que se hace cero en la altura máxima y luego cuando va bajando, ¿qué sucede? Va aumentando su velocidad. Siempre hay que tener claro que son vectores y tienen direcciones. ¿Ok? Bien. Continuamos. Por lo tanto, tenemos aquí unas consideraciones. Este es un movimiento compuesto, como les acabo de mencionar, ¿sí? El movimiento vertical y horizontal, recorriendo distancias iguales en tiempos iguales en el eje X. El cuerpo inicia siempre con una velocidad inicial. No va a empezar con el reposo o velocidad inicial cero. Siempre vamos a tener una velocidad inicial, ¿sí? La velocidad inicial tiene sus componentes, tanto en el eje Y como en el eje X. Esto recuerdo que se les enseñó en vectores, a sacar las componentes de los vectores. Eso es lo que vamos a aplicar acá. El cuerpo asciende, el tiempo de subida. Cuando baja, tiempo de bajada. Y de los dos, la suma es el tiempo de vuelo. La gravedad siempre estará presente en el movimiento. Vamos a utilizar el promedio de la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ok? Todo el tiempo que el cuerpo se está moviendo se llama tiempo de vuelo. Y la altura máxima también se lo conoce como Y max o H max. Acá tenemos que el alcance máximo, en cambio, en el eje X, se conoce como X máxima. Cuando el cuerpo es lanzado con un ángulo de 45 grados, se produce el alcance máximo. Esto es muy importante, es una característica muy importante, chicos. Para que haya el alcance máximo en mi movimiento parabólico, debe ser lanzado con un ángulo de 45 grados. El tiempo total que el cuerpo utiliza para el movimiento se llama tiempo de vuelo. Si el cuerpo es lanzado con un ángulo de 0 grados, ya no existe movimiento parabólico, se convierte en el rectilíneo uniforme. Si el cuerpo es lanzado con un ángulo de 90 grados, ya no es movimiento parabólico, es movimiento vertical, caída libre. Si el cuerpo se encuentra en cualquier punto de la trayectoria que no sea el máximo, podemos determinar la altura y la distancia a la que se encuentra con respecto al eje X o el eje Y. Esta última parte es un poco difícil de entender, para lo cual con los ejercicios ustedes van a ir atendiéndome lo que yo voy explicando y usted tiene que preguntar lo que no entienda. ¿Cómo? Alzando la manito que usted tiene, la manito virtual, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? Tal vez alguna pregunta, pueden alzar la mano, chicos. Bien, continuamos. Aquí les he puesto un pequeño videíto que cuando tengan tiempo, si es que tienen tiempito, pueden observarlo. Es una representación del tiro parabólico mediante el juego de los Angry Birds que encontré en internet y lo vi muy interesante, didáctico, para que usted entienda de mejor manera todas las características del movimiento parabólico. Este momento no lo voy a poner por tiempo, ¿no? Ya. Ahora vamos a la matemática de este movimiento, o sea, las ecuaciones o fórmulas. Con todas las consideraciones que se han tenido, se deducen las leyes. ¿Mediante qué? Se deducen matemáticamente. Con vectores, con los vectores. De ahí salen algunas fórmulas y otras fórmulas salen de los movimientos, del movimiento compuesto, como les acabo de mencionar, del rectilíneo uniforme y del movimiento vertical caída libre. Aquí yo tengo dos fórmulas. Cuando me pido un ejercicio encontrar las componentes de la velocidad, estas son las fórmulas. Cuando quiero la componente en X, de la velocidad inicial, esto va a ser igual, ¿sí? A la velocidad inicial coseno del ángulo, perdón, voy a ponerle aquí, ¿dónde está? Un punterito, ¿sí? Aquí, la velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial coseno del ángulo. En el eje Y,
Velocidad inicial, seno del ángulo. Si ustedes observan aquí, la velocidad inicial en el eje X, la velocidad inicial en el eje Y, se simboliza con estas letras. Esto es, como les mencionaba, la velocidad yo le pongo con una variante de la letra griega teta, sub, o sea, un subíndice, cero de velocidad inicial en el eje X. ¿Ok? Bien. Tenemos acá, la velocidad que lleva el proyectil en cualquier instante se puede descomponer en una velocidad horizontal y en otra vertical. Esto, cuando ya no estamos en el punto inicial, significa que el cuerpo que va a ser lanzado, como aquí por ejemplo tenemos una pelota de básquet, cuando ya no está en la posición inicial, sale y ya tiene una determinada altura. Entonces, aquí la velocidad vertical, si es que me piden un determinado tiempo cuando ya empezó el movimiento, si me pide la velocidad vertical o la velocidad en el eje Y, debo utilizar esta fórmula de aquí. ¿Sí? Esto nosotros conocíamos como velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Una fórmula del movimiento vertical caída libre. Acá hace una variante. Como la velocidad inicial es velocidad inicial por seno del ángulo, por lo anterior que les mencionaba, acá tengo, ¿sí? Se reemplaza este valorcito en la fórmula y encontramos esta fórmula para ver la velocidad en el eje Y en cualquier momento, en cualquier tiempo. Si yo le digo, cuando ya pasó un segundo, por aquí puede estar el balón de básquet. Entonces aquí yo quiero encontrar la velocidad en el eje Y. Necesito utilizar esta fórmula de acá. Ahora, la altura máxima que alcanza un proyectil. O sea, aquí, por ejemplo, aquí sería la altura máxima. Miren, aquí. Si quiero encontrar la altura respecto a mi sistema de referencia, que es el piso, el suelo, debo utilizar esta fórmula de aquí. Se puede escribir de esta forma o de esta forma de acá. Esta es la más sencilla. Ya la experiencia me ha dado que los estudiantes no se confunden con esta fórmula de acá, ya que el seno cuadrado del ángulo lo entienden que hay que elevar el cuadrado al seno o solamente al ángulo. Y no, se eleva a toda la función trigonométrica con el ángulo que nos da el ejercicio. La altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado por seno del ángulo todo elevado al cuadrado, ¿sí? El resultado del seno del ángulo elevado al cuadrado sobre 2 que multiplica la gravedad. Seguimos. El tiempo de vuelo. Esto es similar al movimiento vertical caída libre. ¿Qué es el tiempo de vuelo? Me dice. Es el tiempo que alcanza un proyectil en el aire. Es el doble del que dura subiendo o el doble del de bajada. Entonces tengo esta fórmula para el tiempo de subida. Me dice que es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo dividido para la gravedad. Eso quiere decir que si yo quiero encontrar el tiempo de vuelo, cojo la misma fórmula y le multiplico por 2. Eso significa que el tiempo de vuelo va a ser igual a 2 que multiplica el tiempo de subida. ¿Ok? El alcance horizontal del proyectil. ¿Qué significa eso? Que desde donde inició el movimiento hasta donde termina, ¿sí? Hay una distancia recorrida. Eso se le conoce como alcance máximo. La fórmula es esta de aquí. Y usted puede escribir así o así para que entienda de mejor manera, como les decía con la altura máxima. Aquí se entiende mejor cómo usted debe utilizar la fórmula. Velocidad inicial al cuadrado por seno que multiplica a 2 veces el ángulo. Si es que me da un ángulo de 50 grados, tendría que ser el seno de 100 grados. Si es que acá, por ejemplo, usted observa, le he puesto con un paréntesis del 2 por el ángulo para que no se confunda, ¿ok? Para poder resolver el seno de un ángulo, para poner en la calculadora, primero cojo el ángulo y lo multiplico por 2. Y luego pongo en la calculadora seno del ángulo que me da como resultado de la multiplicación. Dividido para la gravedad. Si usted observa, hay muchas fórmulas. No se complique. Para estos ejercicios se va a tener un formulario a la mano. ¿Y qué debe hacer usted? Coger fórmula, reemplazar, calculamos todo lo que es el procedimiento matemático y encontramos la respuesta. ¿Ok? Acá me dice, también se puede calcular la velocidad con la que fue lanzado con la ley. Esto de acá es Pitágoras, chicos.
Si es que me da un vector y quiero encontrar la longitud del dicho vector, tengo que utilizar Pitágoras. Si es que da el vector velocidad, cojo la componente en x elevado al cuadrado, cojo la componente en y elevado al cuadrado, hago la suma, raíz cuadrada, Pitágoras y encuentro la longitud del vector. ¿Sí? Bien. El ángulo de lanzamiento. Yo quiero saber que de aquí, si es que aquí trazo una línea paralela al suelo, a la cancha, ¿sí? Siempre va a ser lanzado con un ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación es el que necesito a veces para resolver ejercicios y lo encuentro con esta fórmula. Vectores, chicos. Tangente a la -1 para encontrar el ángulo. ¿Sí? De la componente en y dividido para la componente en x, en este caso de la velocidad. Para calcular la distancia a la que se encuentra el objeto en un tiempo determinado. Por ejemplo, yo le digo, cuando ha transcurrido 5 segundos, o cuando le digo 1 segundo, por ejemplo, aquí puede estar el balón de básquet en 1 segundo. Me dice calcular la distancia, o sea, desde aquí para acá, ¿cuál ha sido la distancia? ¿Y cuál ha sido la altura? Para encontrar eso, estas fórmulas de aquí. Distancia es igual a velocidad por tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Aquí le pongo x la distancia, porque es el alcance. Velocidad inicial en el eje x por el tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Y la altura es con el movimiento vertical caída libre, con esta fórmula de acá. Bien. Algunos símbolos van cambiando. Aquí he puesto un ejercicio para que usted vea cómo se resuelve. Es muy sencillo. Lo que usted tiene que hacer es, con buena letra, buenos números, ordenado, con distinción de colores, y usted va a entender muy bien este tema. ¿Sí? Debe tener mucha paciencia también. Si no le sale a la primera, debe tratar de ejercitarse, leyendo, haciendo ejercicios, ¿ok? Bien. He puesto un ejercicio resuelto. El ejercicio me dice lo siguiente. Un golfista lanza la bola con una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Ya podemos poner aquí un dato, ¿no es cierto? La velocidad inicial 30 metros sobre segundo. Con un ángulo de 40 grados. Encontrar, me dice. A, la distancia donde caerá la bola. B, la altura máxima que alcanzará. C, el tiempo que la bola permanece en el aire. D, las componentes rectangulares de la velocidad después de 0,75 segundos de lanzada la bola. Mire, aquí yo tengo este ejercicio. Hacemos los pasos que se les enseñó al inicio del año. Para yo poder resolver un problema en física, yo tengo que leer el ejercicio para entender. Si usted no entiende a la primera leída, tiene que leer las veces que sean necesarias. 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias. Luego de eso sacamos los datos del ejercicio. ¿Sí? Es como un mapa que vamos haciendo para poder encontrar la respuesta. Aquí el primer dato, la velocidad inicial va a ser igual a 30 metros sobre segundo. Esto de aquí. El ángulo de inclinación, 40 grados. El ángulo lo vamos a representar con la letra griega θ. ¿Sí? Ya. Tengo el tiempo de 0,75 segundos, pero esto es solamente para el literal C, donde me dice el tiempo que la bola permanece en el aire, perdón, el literal D, las componentes rectangulares de la velocidad. Las componentes rectangulares de la velocidad después de 0,75 segundos de lanzada la bola. ¿Sí? Tenemos que sacar las incógnitas. Como usted observa en cada literal, tengo que encontrar. Aquí en incógnitas pongo los símbolos. Del lenguaje normal, del lenguaje matemático, pasamos a un lenguaje simbólico acá, para poder saber y utilizar las fórmulas. Literal A, pongo acá X máxima. ¿Por qué? Porque me dice la distancia donde caerá la bola. Entonces eso significa el alcance máximo, que se simboliza con X, un subíndice, la palabra max. Algunos libros le ponen un poquito diferente, ¿sí? Bien. Literal B, la altura máxima que alcanzará, H max. En algunos libros le ponen Y max. ¿Sí? Depende del libro. La
A ver, para el literal C y el literal D lo vamos a hacer acá con la solución matemática. La solución física, yo he puesto acá un pequeño gráfico con movimiento, una imagen de movimiento para que usted entienda qué es lo que va a suceder. Miren, aquí está, de aquí a acá, el alcance máximo. De aquí a acá, la altura máxima. Me dice acá el tiempo que la bola permanecerá en el aire. O sea, desde que empieza hasta cuando termina. ¿Cuánto se demora? Y me dice que en 0,75 segundos las velocidades, suponiendo que pasa el tiempo, entonces, y aquí es 0,75 segundos. Aquí me pide la distancia y la altura. Yo trazo aquí unas paralelas a los ejes y puedo saber desde aquí para acá cuál es la distancia y desde aquí para acá la altura. Eso es lo que vamos a resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Con la solución matemática y las fórmulas. Hasta aquí. Voy a parar un poquito y voy a aceptar preguntas, chicos. Puede alzar la mano para poder ayudarles. ¿Alguna pregunta? Pregunten, muchachos, cualquier cosita. A ver, vamos aquí. Dime, Diego Espinosa. Buenos días, profe. ¿Me Buenos días. escucha? Sí, sí te escucho. Ya. Antes dijo que el ángulo debería haber sido de 45 grados, pero aquí está de 40. ¿Hay Ya, alguna diferencia notable en eso o no? ya. Respecto al ángulo de inclinación, tú puedes lanzar para el movimiento parabólico con ángulos, con cualquier ángulo de 0 a 90 grados, pero que sea diferente de 0 o de 90. O sea, puede ser de 10, 20, 30, 40, 50. El ángulo que tú quieras es un movimiento parabólico. Lo que yo les indicaba antes era que si es que tú quieres lanzar más lejos un objeto con un movimiento parabólico, el ángulo que tú debes lanzar debe ser de 45 grados. Eso es una característica. Si es que tú lanzas Ya. una bola de cañón, por ejemplo, lanzas con 20 grados y luego lanzas con 70 grados y luego lanzas con 45 grados, ¿con qué ángulo será el que tengas un mayor alcance? Una mayor distancia con 45 grados. Esa es una característica del movimiento parabólico. ¿Sí? Ya después vamos a ir viendo algunas cosas y vamos a ir entendiendo mejor. ¿Sí, Diego? Sí, muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Alcen la manito. Carlita, vamos, dime tu Profe, pregunta. ¿la gravedad siempre le vamos a trabajar con 10 o con 9,8? Ya. En el libro que yo estoy trabajando, utilizamos siempre 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Si es que el enunciado te dice 10, utiliza 10 metros sobre segundo al cuadrado para la gravedad. Le utilizamos siempre y cuando el enunciado me diga. Caso contrario, siempre manejamos el promedio de la gravedad en la Tierra, que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí, Carlita? Ya, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, continuamos. Vamos a realizar la solución matemática. ¿Qué hacemos en la solución matemática? Vamos con la fórmula, ¿sí? Que necesitamos para X máxima. Entonces yo aquí tengo ya puesta la fórmula para X máxima. Miren, velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 que multiplica el ángulo sobre la gravedad. Eso que todos los datos que tenemos aquí, vamos a reemplazar acá, ¿sí? La velocidad inicial, 30. El ángulo, 40. Y la gravedad, que ya sabemos, 9,8. ¿Ok? No lo he puesto aquí en datos porque ya es una constante. Siempre va a estar presente. Y vamos a utilizar el 9,8. ¿Ok? Listo. Entonces acá, segundo paso sería reemplazar. Mire, velocidad inicial al cuadrado, 30 metros sobre segundo al cuadrado. Por seno de 2 veces el ángulo. Si es que el ángulo vale 40, 2 veces sería 80. ¿Ok? Esto es lo que me dice en la fórmula. Siempre hay que estar pendiente de la fórmula. Sobre la gravedad que vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí usted en las calculadoras. Voy a pararme ahorita un ratito, ¿sí? Y necesito que usted en su calculadora saque la respuesta.
Luego yo la pongo la respuesta aquí y usted identifica si le salió o no le salió. Si es que hay alguna duda, alza la manito y le ayudo, ¿sí? Necesito, por favor, que todos, si es que tiene el teléfono a la mano, sáquenle una fotito de esta partecita y pongan la calculadora. 30 al cuadrado por seno 80 dividido por 9,8. ¿Cuánto le sale? A ver, hay una preguntita aquí. Dime, Andrés. Espérate un ratito que no te escucho. Ya, Quedan, Andrés. no- Dime, pregúntame desde quedan ahorita. 90, ¿verdad? Quedan 90, ¿verdad, profe? 90, ¿te salió 90? Ya, espérate ahí un Sí, ratito, espérate que hagan todos y pongo la respuesta, ¿ok? César, dime César. Sí queda 90. Ya, listo. Vamos a ver. La respuesta. 90,44 metros. Usted en su calculadora, si tiene alguna dificultad, por favor, me dice. Recuerde que en la calculadora debe estar la letra D, de degree, grados en inglés. Si es que no tiene esa letra D y tiene una letra R, le va a salir respuestas diferentes porque está trabajando en radianes. ¿Ok? Bien. Ya tenemos aquí la altura máxima. ¿Qué es lo que hemos hecho? Fórmula. Vamos a reemplazar los datos en la fórmula y cogemos la calculadora y encontramos la respuesta. Así de sencillo es el movimiento parabólico, chicos. ¿Sí? Luego, si es que tenemos tiempo, vamos a hacer ejercicios con razonamiento. ¿Ok? Pero así de sencillo es los primeros ejercicios. Fórmula, proceso, resultado. Vamos con el literal B. El literal B me dice encontrar la distancia, perdón, la altura máxima que alcanzará. Entonces, aquí tengo la fórmula, ¿sí? En el literal B, la fórmula sería esta de aquí. Es similar a la X máxima. No se confundirá, por favor. Tiene la diferencia que aquí el seno no está el ángulo por 2 y aquí en vez está al cuadrado. No se confundirán de fórmula, ¿sí? Son fórmulas diferentes. Aquí la gravedad está solita, acá la gravedad está por 2. Bien. Reemplazamos. Haga ese procedimiento, por favor, en la calculadora. Les espero. Necesito que habiliten sus cámaras para observar que están trabajando, chicos. No se olviden de habilitar las cámaras. Vamos a ver la respuesta. ¿Ya? A ver. Mi respuesta, 18,97 metros. ¿Sí? Esto es calculadora, nada más. Si es que no le salió ese resultado, puede volver a hacer después y ver en qué se confundió. ¿Ok? Listo. Si es que tienen alguna pregunta respecto a calculadoras, a lo que terminemos la clase con la videoconferencia en Zoom, me puede preguntar en el aula virtual, me manda una preguntita así bien detalladita de lo que necesita y le ayudo ya individualmente, ¿ok?
Bien, continuamos entonces. Ahora, el literal C, ¿qué me dice? El tiempo que la bola permanece en el aire. ¿Qué tiempo será? ¿El de subida, el de bajada o el tiempo de vuelo? Aquí me pide el tiempo de vuelo. Para el tiempo de vuelo, utilizamos la fórmula que teníamos en las diapositivas anteriores, que es 2 que multiplica la velocidad inicial por seno del ángulo sobre la gravedad. Si ustedes observan, similares a las otras, pero cambian algo. Algo cambia, ¿ok? Aquí reemplazamos los datos y calculamos. De igual manera, trabajen con su calculadora, encuentren la respuesta. Ejercítese, chicos, ejercítese. Aquí es un poquito ya solo de tener mucho cuidado al no confundirse con los números, signos, cuadrados, divisiones, multiplicaciones, nada más. ¿Sí? En la calculadora ponga 2 por 30 por seno 40 igual y le divide para 9,8. Hay otras calculadoras que hay como poner directa la fracción. 2 por 30 seno 40 dividido por 9,8. ¿Cuánto es la respuesta? Vamos a ver. 3,94 segundos. ¿Qué significa eso? Mire. Primero, el literal A, que desde aquí, desde donde empezó en el eje X hasta donde terminó en el eje X, es de 90,44 metros. La altura máxima, aquí, justo en la mitad de la trayectoria de la parábola, llegamos a una altura máxima, ¿sí? Aquí, esta altura me dice que es de 18,97 metros y que desde que empezó hasta que terminó, se demoró 3,94 segundos, ¿sí? Vamos con el literal D. Las componentes en X y en el eje Y, en el literal D, pero en 0,75 segundos. Entonces, imagínense que de aquí a acá, por aquí, se para en 0,75. Si es que es 3,94, 4. ¿En dónde estará? ¿Cuando sube o cuando baja? Si es que me dice 0,75 segundos y el tiempo de vuelo es 3,94 segundos, aproximadamente 4. Redondeémosle a 4. En la altura máxima, ¿cuánto será el tiempo? ¿Cuánto será el tiempo de subida? 2 aproximadamente, ¿sí? Si es que me dices 0,75 segundos, ¿en dónde está mi bola de golf? ¿Está subiendo o está bajando? Sería que está subiendo, porque me dice 0,75. O sea, por aquí debe estar. Porque desde aquí hasta acá es 2. Y desde aquí hasta acá sería 4. Entonces, por aquí, cuando está subiendo. Eso es lo que me pide encontrar. Las componentes de la velocidad en ese instante. O sea, cuánto se ha movido en el eje X y cuánto se ha movido en el eje Y. Eso es lo que me está pidiendo. ¿Sí? ¿Con qué fórmulas? La componente X es constante. Es simplemente MRU. Con esta fórmula de acá, teniendo la velocidad inicial, coseno del ángulo, obtenemos esta velocidad inicial. Reemplazamos 30 por coseno de 40 y encontramos la velocidad. Eso es sencillito, ¿no es cierto? ¿Ya pusieron en su calculadora? ¿Cuánto salió? 22,98 tiene que darles. ¿Ok? Si es que no le sale esa respuesta, le sale aproximada, no hay problema, ¿sí? Esa respuesta aproximada está bien hecha. Bien. Vamos ahora con el literal, perdón, la componente de la velocidad en el eje Y cuando sea 0,75 segundos. Aquí en la componente en Y ya no es MRU, es MRV, o sea, es una velocidad variable. Va a variar porque tiene una aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad, ¿ok? Utilizo esta fórmula. Se han de acordar de esta fórmula. Velocidad de final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué menos? ¿Por qué no más? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Cuándo era menos y cuándo era más? Menos cuando había una desaceleración y más cuando hay una aceleración. Como la esfera está subiendo, desacelera hasta que llega acá a cero en la altura máxima. Pues por eso pongo menos, ¿sí? Caso contrario, si estuviera bajando, se pone más. Ojo con eso, ¿ok? Aquí tenemos un reemplazo aquí, chicos. La velocidad inicial en el eje Y va a ser igual a esto, a la velocidad inicial por seno del ángulo. ¿Cuánto era la velocidad en X? ¿O cuál era la velocidad en X? Con coseno. En Y es seno. Eso significa que
esta partecita de aquí ya no le voy a poner con BY0, sino le voy a poner eso de acá, lo que vale BY0. ¿Qué vale? Velocidad inicial seno del ángulo. Entonces se complementa esta fórmula. Simplemente esto de aquí cambié por esto de acá. Miren. Y me quedó que la velocidad final en el eje Y va a ser igual a la velocidad Y inicial menos gravedad por el tiempo. O sea, a la velocidad inicial seno del ángulo menos gravedad por tiempo. ¿Sí? Hacemos lo que reemplazamos los datos, velocidad inicial 30, seno del ángulo seno 40, menos la gravedad por el tiempo. Calcule eso, por favor, en la calculadora, chicos. ¿Cuánto salió, chicos? ¿Le salió 11,93? O aproximado, estamos bien trabajando. ¿Qué significa eso físicamente, chicos? Este valor de la velocidad final y la velocidad acá en X y en Y, significa que cuando ha estado en 0,75 segundos, o sea, suponiendo que está aquí, en la gráfica, observe aquí, significa que aquí la distancia ha sido de 22,98, la componente en X de la velocidad ha sido de 22,98 metros sobre segundo. O sea que aquí la velocidad que obtuvo aquí en 0,75 segundos, la componente en el eje X y la componente en el eje Y ha tenido estos valores. 22,98 en X y en Y 11,93 metros sobre segundo. Estas son las componentes de la velocidad, chicos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para poder ayudarles, chicos? Para ya pasar. Pregunte todo lo que no se haya entendido del ejercicio, algo que quieran que repita, por favor, pregunte. Como usted observa, fórmula, proceso, respuesta. Así de sencillo, chicos. No hay que equivocarse, hay que manejar bien los símbolos, las ecuaciones, los datos, manejar bien la calculadora y obtenemos respuestas. No hay preguntas. Seguimos, chicos. Bien. Aquí he puesto un videito para que se rían de movimiento parabólica, la ciencia de lo absurdo, que siempre cuando estamos en clases normales les pongo yo a mis estudiantes para que se rían un poquito. Les dejo ahí, a los que tengan tiempito puedan observar. Estas diapositivas van a estar en el aula virtual, chicos, ¿ok? Aquí les he puesto muchas gracias y miren ese movimiento parabólico. ¿Quién es? Para los basquetbolistas que les gusta, Michael Jordan. ¿Sí? Bien, hasta aquí. Después de esto, vamos a hacer una ronda de preguntas de cualquier inconveniente que haya tenido hasta el día de hoy en las clases, ¿no? En las aulas virtuales, notas, lo que sea. A ver, vamos aquí. Dejar de compartir. Preguntas, chicos. Una rondita de preguntas de cualquier cosa del curso. Bueno, hasta que usted pregunte. Hay estudiantes que deben notas. Por favor, igualarse lo más pronto posible. Hay estudiantes que tienen bajas calificaciones en el parcial 4. Pregunte lo que no entienda, chicos. ¿Sí? Hay estudiantes que me han mandado mensajes, vea, profe, yo tengo que pegar 8, tengo que pegar 9, tengo que pegar 9 algo para pasar el año. Mándenme trabajos de recuperación. Estoy mandando trabajos de recuperación a los estudiantes que piden. Si es que usted observó, la mayoría tienen buenas notas de este parcial. Tienen muy buenas notas y yo les felicito. De mi parte, estoy viendo que se están esforzando, estamos saliendo adelante de esta situación. Yo siempre me pongo en el lugar de ustedes, trato de ser empático con ustedes y veo, por eso cuando yo doy las clases siempre me pongo en el lugar de ustedes. ¿Cómo quisiera que a mí me enseñe? La tareita que voy a enviar va a ser muy sencillita. Vamos a hacer unas 4 preguntitas sencillitas que me respondan en unas 2 líneas y que me resuelvan unos 3 a 4 ejercicios, similar a lo que hice este momento.
para que se ejercite. Va a haber unos ejercicios extras ahí para los que quieran hacer. Porque la única forma que usted aprenda física es como la matemática, haciendo ejercicios. ¿Sí? Mientras más ejercicios haga, más aprende. Es directamente proporcional a eso. Ahora, como no hay preguntas, voy a indicarles la tareita que voy a enviar, ¿sí? Aquí yo tengo un librito, pero yo les voy a enviar con más o menos en el aula virtual va a estar en una media horita yo ya subo eso, porque tengo que pasarle a Word y luego subir y sí me demora un poquito, ¿ok? Una media horita de lo que terminemos la clase, ya está puesto eso en el aula virtual, ¿sí? Voy a compartirles ahorita lo que les acabo de decir. Aquí yo tengo el trabajito. Toda la clase que di el día de hoy está aquí, miren. Yo voy a enviarles esto para que ustedes tengan, ¿sí? Movimiento de proyectiles. Es todo lo que yo expliqué. No hace falta que usted lea. Simplemente que revise lo que puntualmente tiene dudas, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, están las fórmulas, está explicado por qué del movimiento, están algunas cosas extras que son importantes. Tenemos el ejercicio que yo resolví aquí, pero aquí está muy resumido. Yo les expliqué con más detalle y como explico en clase. Pues aquí está un poco, no sé, ahí acumulado, no le entiendo, no le van a entender bien. Por eso es lo que yo entendí. Tenemos ejercicios propuestos. Esto no es la tarea. Esto es simplemente para que usted se ejercite. No voy a mandar estos ejercicios porque no van a tener tiempo. Tienen 72 horas para hacer la tarea. Entonces, ¿cuál es la tarea? Es esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas en donde usted tiene que responder el máximo en 2 líneas. Y tenemos aquí un ejercicio, 2 ejercicios, 3 y 4 ejercicios. Y una preguntita más que es muy interesante, que dice, ¿por qué los motociclistas necesitan un plano inclinado para saltar una zanja? Vean. Entonces es sencillito. Yo, qué sé, que se demoren unos 15 minutos por ejercicio. 15, 30, 45. Y 2 minutos en cada pregunta. O sea, estamos bien. Tenemos estas preguntas. Bien, son sencillitas. ¿Por qué en el tiro parabólico se mantiene constante la componente horizontal de la velocidad inicial? ¿Por qué? Yo les ayudo con la primera. Porque en el eje horizontal es movimiento rectilíneo uniforme. Esa es la respuesta. Así de sencillo, chicos. ¿Sí? ¿Qué tipos de movimientos intervienen en el tiro parabólico? Ya les dije, movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento rectilíneo uniforme. O pueden decirme movimiento vertical caída libre y movimiento rectilíneo uniforme, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Es importante la descomposición de vectores en el tiro parabólico? Explica tu respuesta. Eso ya tienen que hacerlo usted porque cada uno tiene su explicación. Escoge entre los siguientes ángulos de tiro. ¿Con cuál se puede tener el mayor alcance horizontal y con cuál el menor alcance? Es simplemente de analizar esa pregunta. Pueden ustedes hacer un experimento. Yo qué sé, se hacen un objeto que lance, o no sé, una pistolita de esas de juguete y hacen movimientos con diferentes ángulos y verifican con cuál será el alcance máximo. Ya. Acá dice, cita 4 ejemplos de movimientos parabólicos que hayas observado. No, es muy sencillito, muy interesante. Es bien bonito este trabajo, chicos. Movimiento parabólico es bien bonito. ¿Para qué? La práctica de laboratorio, eso sí, todavía estoy craneando cómo hacerle, ya que necesitamos algunas cositas. Y como no hay cómo salir a comprar ni nada, estoy viendo si es que hago de alguna u otra forma bien sencillito con lo que se tenga en casa. Ya, chicos, eso sería todo el día de hoy de mi clase. Si es que tienen alguna preguntita extra, estoy aquí para poder responderles, chicos. Si no, eso ha sido todo. Les agradezco mucho el día de hoy que estén presentes. Y no se olvide que las clases se toma lista, se ve quién entra tarde, quién no entra. Yo mando un informe esto a coordinación académica para que tengan presente. De igual manera, los estudiantes que están con la video, con la cámara, los que no están, si es que tienen alguna dificultad o algo, me mandan un mensajito justificando el por qué, ¿sí? Y de esa forma trabajamos bien.
La tareita, necesito por favor que usted haga a mano, ¿sí? Haga a mano, suba el documento en la aula virtual y le califico. Si es que usted no tiene dónde tomar la fotito para subir o algo, aunque sea trate de hacer a computadora. Pero lo que yo veo es que lo que menos se va a demorar usted es haciendo a mano. ¿Sí? Y sube el archivo. Un archivo PDF. ¿Ok? Teníamos una pregunta acá de Opaso. A ver, Eitan. Vamos, Eitan, dime la pregunta. Espérate un ratito que se active esto que está un poco lento. A ver, vamos, dime. No te escucho, alza un poquito la voz. ¿Sí me escucha? Un poquito más, alza la voz o acércate al micrófono de la computadora o del celular que estés trabajando. Ahí me está oyendo. Eso, ahí sí, acércate lo que más Ah, puedas. ya, ya. Ya, ya. Mi pregunta, profe, y de algunos compañeros, es que si es que nos podemos quedar este año virtual, si es que no presentamos algunos trabajos, ya que a los principios de los días se nos complicó mucho ingresar a la plataforma, ya que muchos no teníamos el usuario que necesitábamos para lo que es las clases virtuales. Ya, respecto a eso, mijo, por eso se está teniendo mucha flexibilidad. Por eso yo no les digo, el que no me entrega hasta tal fecha, cero. Por eso yo les acepto. Hasta el día de hoy estoy aceptando y no se está disminuyendo la nota por ningún motivo. En sí, lo que yo, más de la nota no es la nota, simplemente que tú hagas el trabajo, yo revisarte, darte la observación, lo que estás mal o lo que tienes que reforzar y aprendas, porque eso es lo único que yo necesito, que aprendan, chicos, que aprendan. Porque ojalá Diosito esto pase y después vamos a tener en clase mucho tiempo, el siguiente año, lo que sea, y se les explica, se les refuerza, se les va haciendo la clase relacionando los temas de primero de bachillerato. Sí, Eitan, ¿alguna otra pregunta? No, profe, ya respondió mi pregunta. Muchas gracias. Sí, mijo. O sea, más por las notas no te preocupes. Más preocúpate por aprender.